¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya lo han de haber visto en el video. Digo, ¿cuál en el video? En el título del video. Hoy les vengo a hablar sobre ética y moral. Este es un tema que llevo retrasando mucho tiempo, sobre todo aquí en el YouTube, porque es muy complicado. O sea, es bastante complicado por varias razones, la verdad. Primera razón, definir estos conceptos. Y bueno, empecemos por ética. ¿Qué es la ética? Hagan de cuenta que la ética es como el proceso que viene antes de definir bien la moral. Y pues la moral es ya como que el producto, ¿saben? O sea, hagan de cuenta que la ética es la fábrica y la moral es el producto. La cuestión es que también estas dos van de la mano. A veces una interviene con la otra y viceversa. Entonces, no es una fábrica común la ética, porque necesita de la moral para funcionar por completo. Pero ¿cómo ocupa la moral si la moral es definida por la ética, no? Les digo, es chistoso. Hagan de cuenta que la ética. Pero si me escuchan mal o ven que hago caras, es que tengo mucho moco y luego me arde la garganta, cosas así. Pero bueno, eh, he hecho, pues hagan de cuenta que la ética es una rama de estudio de la filosofía, que de hecho viene de los griegos, de los queridos griegos, que he hablado mucho de los griegos, creo, sobre todo en TikTok. Vayan a seguirme en TikTok subo más cosas, creo. Porque aquí solo subo versiones extendidas de lo que vale la pena como esto. Pero bueno, los griegos definen la ética y dicen que es una rama de estudio en la cual se busca que se guíe el comportamiento social no solamente a lo aceptable y a lo correcto, sino también a lo definir lo bueno y lo malo, para que obviamente se lleve a la sociedad hacia el mejor comportamiento posible. Esto implica también que pues con la ética estamos definiendo la moral. Y pues sí, se necesita usar a la moral además de, pues bueno, definir lo bueno y lo malo, y además usar a la moral para llevar a la sociedad hacia el mejor comportamiento posible. Y pues luego está la ética. Digo, ¿cuál ética? La moral. La moral es, por definición, se supone que la moral es, pues ya este conjunto de valores y de comportamiento correcto establecido por una sociedad. Entonces, voy a tratar de definirlo lo mejor posible con mi propia definición. Hagan de cuenta que la moral sí puede ser definida por sociedad, o sea, ya existe una moral predefinida por sociedad, pero también nosotros generamos una propia moral. Nuestra moral como gente individual es aparte de la moral social. La moral social son este tipo de cosas como no robes, no hagas esto, no insultes a la gente sin razón, shalala, shalala, ¿no? Hay que tener respeto, hay que tener... Todo esto es una moral social que va definida por la ética, ¿no? Porque obviamente está mal agredir gente en la calle, verbalmente o físicamente. Está mal atentar contra otros, ¿no? Ya se los he dicho en otras ocasiones, pero atentar contra la sociedad implica atentar contra nosotros mismos, porque al ser parte de la sociedad, pues inherentemente nos afectamos, ¿no? O sea, aunque no lo notemos, lo estamos haciendo, nos estamos afectando también a nosotros. Entonces, sí existe una predisposición a la moral, existe ya esta preestablecida moral, que es la moral social, que también guía nuestra moral, es la que nos educa, por decirlo de cierto modo, ¿no? Como la famosa frase, el humano es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, o el humano es malo por naturaleza y la sociedad lo regula, ¿no? ¿Cuál es la razón? Pues la moral se apega más a que no somos controlados por naturaleza, sino que necesitamos ser regulados. Y la moral ya nos educa a cómo es que debemos de ser o cómo debemos aspirar de ser. Nuestra propia moral es diferente porque esa la definimos nosotros en base a lo que vamos viendo, a lo que vamos aprendiendo, a lo que vamos conociendo. Lo que podríamos llamar educación. Si a ti se te educa a ser una persona que, por ejemplo, por un decir, no ayude a gente que requiera ayuda, a gente en necesidad, entonces, aunque la sociedad diga que está bien, a ti te puede parecer moralmente incorrecto. En base a tu moral, no a la moral social, a tu propia moral. Aunque la sociedad te diga eso, para mí es moralmente incorrecto. A ti te puede parecer. A mí, por ejemplo, un ejemplo muy grande es que la sociedad te dice que está bien eh, tener una gran suma de dinero. Está moralmente aceptado tener una gran suma de dinero. ¿Por qué? Porque es en base a esfuerzo. Yo lo veo moralmente incorrecto cuando existe gente muriéndose de hambre, por un decir. Ese es un ejemplo y es un ejemplo que podemos tomar a diario, ¿no? O sea, aunque la sociedad te diga que está bien, para ti puede estar incorrecto. O viceversa, aunque la sociedad te diga que está mal, para ti puede ser correcto. Por eso hay mucha gente que, aunque la sociedad dice que está mal robar, hay mucha gente que roba.
porque pues la educación tiene mucho que ver ahí. No solo la educación social, la educación que aprendes tú en el mundo, o la educación que aprendes en una institución, o la educación que aprendes con tu círculo, sino también la educación desde casa, eh, nos afecta, ¿no? Y si en la casa nunca te dicen, está mal robar, no lo hagas, o si al contrario, te influencian a robar porque es la mejor forma de conseguir dinero rápido, pues entonces tu moral va a dictar que es correcto, aunque te digan que no. Y aquí viene la segunda parte complicada, que es definir lo bueno de lo malo. Porque es difícil definir lo bueno de lo malo, ¿no? O sea, porque la verdad no es que sea difícil, ¿no? Digo, vuelvo a lo que les dije en TikTok. Creo que ya estamos grandes todos como para saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos afecta y lo que no nos afecta, lo que actuaría en contra de sociedad o lo que no actuaría en contra de sociedad. El clásico, ¿no? ¿Qué no te gustaría que te hagan a ti, ¿no? No es complicado saber qué es bueno y qué es malo, ¿no? Ir a darle un zape a alguien en la calle, obviamente es malo. Obviamente, ¿no? Ir y ponerle el pie a un niño en la calle, pues obviamente es malo, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que definir lo bueno de lo malo? Porque es algo complicado. Porque siempre va a haber gente inconforme. Siempre va a haber gente que no le parezca, siempre va a haber un sector que no esté de acuerdo, un sector que más o menos esté de acuerdo, parcialmente, y va a haber un sector que sí va a estar de acuerdo. El problema de dividirlos en estos tres es que incluso dentro de cada grupo va a haber casos selectivos, va a haber casos donde una persona, pues sí esté muy de acuerdo, pero realmente no está al completo de acuerdo. Le falta un cachito. O hay cosas que no le parecen. Va a haber gente que no esté de acuerdo, pero que hay cosas que entiende. Y va a haber otro que de plano nada. O sea, va a haber gente que para que esté de acuerdo, cuando se defina algo que está bien o que está mal, te vas a tardar unos 2, 3 años en hacer que esté de acuerdo. Y va a haber alguien que de plano nunca vas a hacer que esté de acuerdo, porque se va a mantener en su posición. Entonces va a agarrar y va a decir, ¿saben qué? Pues yo nunca voy a estar de acuerdo, y de plano te conviene más esperarte a la siguiente generación para que esa generación sí lo entienda y entonces se vaya haciendo un cambio progresivo. Esto es lo más complicado de la moral ética, ¿no? O sea, que a veces no lo puedes hacer en un tiempo determinado. Tienes que esperarte a veces mucho tiempo o de plano a veces apostarle a la siguiente generación. Eso es algo que van a ver mucho, que luego se le apuesta a la siguiente generación a que sea mejor, a que haga mejor las cosas. Les digo que es medio complicado. Y bueno, otro ejemplo de por qué es complicado esto. La moral y la ética definen muchas cosas y tienden a tener mucha influencia sobre muchas cosas. Un buen muchacho llamado Augusto Comte, que también llevo retrasando su video mucho tiempo, nos daba una propuesta y una realidad utópica. ¿Qué decía Augusto Comte? Augusto Comte, padre de la sociología para muchos, dice que lo mejor posible es elevar la ética y la moral a un estado donde el materialismo ya no sea tan importante, donde sí exista un bien material, es decir, que todos tengamos lo mejor posible, donde el bien material está parejo, pero en lo mejor posible, que no tenemos pues ganas de más bien material, estamos satisfechos en ese ámbito, y que además nuestra moral y nuestra ética están elevados a tal punto donde no es necesario realizar una acción en contra de sociedad, por decirlo de algún modo. ¿Qué quiere decir? Que ahorita, por ejemplo, tenemos leyes, tenemos regulaciones, tenemos normas. ¿Por qué? Porque necesitamos ser regulados. Porque que te impongan una ética y una moral no significa que la vayas a respetar. Y se ha visto, ¿no? La gente no respeta la ética y la moral establecida. Entonces necesitas una regulación. Si rompes tal, recibes tal, ¿no? Si haces tal acción mala, recibes tal consecuencia. Y esto se hace con una esperanza de que la gente aprenda su lección. Pero adivinen qué, no van a aprender la lección, porque vuelvo a lo mismo. Todo surge desde educación y aprendizaje. No están educando a nadie, están poniéndole una cláusula de que vas a recibir una penalización si haces cierta acción. El derecho no cumple como tal la función que debería estar cumpliendo, ese es otro tema y ese es otro dilema social. Hay muchos incluso de la rama del derecho que te dicen que no tiene ningún caso subir las condenas y subir las penas, porque esto no significa que vayan a parar estas acciones. Pero eso a nadie le importa. Bueno, sí importa, pero no en este video. Vamos a continuar. ¿Qué les puedo decir? No se está cambiando el problema de raíz, no está realmente cambiando el problema de raíz. Entonces lo que decía Comte es eso, elevar la ética y la moral a un punto donde ya no tienes ganas de hacerlo,
donde ya no necesitas ser regulado, donde si robas un chicle ya no necesitas ser metido al bote para entender que está mal. Entiendes tú que está mal robar ese chicle y por ende no tienes ganas de robarlo, no se te antoja, no te surge la necesidad de hacerlo. Y además no tienes la necesidad de hacerlo. Entonces no lo harás. Y ya, muy simple, ¿no? Muy sencillo. Entonces, el bien económico está al máximo, por lo que no hay ninguna necesidad de distribuir clases sociales, no hay ninguna necesidad de conceptos como el aspiracionismo y tampoco existe la desigualdad. Y por otro lado, la ética y la moral están tan altos que ya no hay ningún atentado en contra de la sociedad. Es una situación utópica, ¿no creen? O sea, si te quieres ir a Japón, te puedes ir a Japón. Si te quieres ir a China, te puedes ir a China. Si quieres ir a Europa, puedes ir a Europa. Si quieres ir a África, puedes ir a África. Si quieres ir a Centroamérica, puedes ir a Centroamérica sin ninguna limitación. Porque el bien económico, bueno, el bien material está parejo, pero lo más alto posible. Lo que quiere decir que no estás limitado y tampoco necesitas una clase superior porque no hay clases superiores. Y pues nadie te va a hacer nada. Puedes salir de noche a la calle, ¿no? Puedes andar con cadenas de oro y cosas así y no te va a pasar nada porque nadie tiene las ganas de hacerte algo y tampoco es como que esas cadenas de oro que te compraste sean cadenas que alguien más no se pueda comprar. Es una situación utópica, como les digo. ¿Por qué utópica? Dejemos de lado por un momento la parte económica, que ya he hablado sobre esta parte económica en otro video. No podríamos convencer a todo mundo de elevar su ética y moral. O sea, no se puede. No es algo plausible en estos momentos. Con el avance de las tecnologías, se los platiqué en un video en TikTok, existe un muchacho llamado Sigmund Bauman, ajá, que hablaba justamente de sociedad líquida, amor líquido. Léanlo, está muy interesante. Sociedad líquida nos habla un poco más sobre eso y también medio va de la mano con amor líquido. ¿Por qué líquido? Porque es fluctuante, cambia, no toma una forma como tal, como los líquidos, ¿no? Nos lo enseñan. El sólido tiene una forma, el gaseoso, pues, entre comillas, no tiene una forma como tal, pero es muy disperso, pero el líquido sí puede tomar una forma. Y bueno, pues eso, ¿no? O sea, no, el líquido no toma una forma como tal. O sea, el líquido toma varias formas. No solamente puede tomar una, puede tomar varias. Se adapta al entorno en el que está el líquido. Entonces, por eso le puso Sigmund Bauman sociedad líquida. Porque, por decirlo de algún modo, cada persona es un recipiente y entonces el líquido se adapta dentro del recipiente, ¿no? Para que se den más o menos una idea, léanlo, él lo define mucho mejor y tiene bastantes buenas ideas. Y pues tiene mucha razón porque la sociedad es muy fluctuante. No sé si se han dado cuenta, pero con el surgimiento de tecnologías existe el mundo digital, existe una policía digital, porque ya no basta con la policía normal, se necesita alguien que regule el mundo digital. Ya no basta nada más con regular el mundo tangible y físico, hay que definir también un mundo virtual. ¿Por qué? Porque incluso la gente que en sociedad tangible es buena persona o es una persona regulada, en mundo digital puede no serlo, puede optar por ser algo contrario, puede optar por ser algo diferente. Es como crear un nuevo mundo y por ende crear nuevas personas, porque ya es un entorno diferente. Como les digo, el entorno nos influencia demasiado, nos educa también el entorno. No solo recibimos educación en la casa, en las escuelas, recibimos educación en el mundo, afuera. Recibimos mucha educación afuera. La mayoría de cosas que adquirimos las adquirimos de las experiencias que tenemos. Entonces, cuando tienes un mundo nuevo y un mundo muy diferente a pues entonces la gente tiende a cambiar bastantito. Mucho, 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 mucho. Entonces, es muy complicado definir una ética y una moral y elevarlo además. Porque, como les digo, aunque la definas, va a haber gente que no va a estar de acuerdo. Yo, por ejemplo, soy muy partidario, y se los dije también en el video de TikTok, soy muy de la idea de que se deberían de prohibir ciertos discursos de odio, porque hay muchos actualmente en internet. Existe el de una persona muy famosa, un hombre, que tiene un discurso de odio hacia el género contrario, ¿no? Y él jura que no es un discurso de odio, pero seamos sinceros, cualquier persona con 3 dedos de frente puede ver que es un discurso de odio totalmente. Es un discurso, a veces, en ocasiones, hasta un poquito denigrante, ¿no? Le quita mucho mérito. Y no nos hagamos mensos. Existe el mismo discurso, pero contrario. En lugar de la mujer, en lugar del hombre contra la mujer, de la mujer contra el hombre. Existen ese tipo de discursos y yo soy partidario de que esos discursos se deberían de eliminar completamente, no prohibir. O sea, hagamos la distinción. O sea, porque prohibirlos significa que tendrías que prohibir también el discurso opuesto, o sea, el discurso que apoya al género contrario.
Y eso es algo que es también complicado de la moral y la ética. Si prohíbes una cosa, se va a hacer la petición de que se prohíba lo contrario. ¿Por qué? Por esta idea de igualdad. Después les haré un video sobre igualdad, porque también es muy complicado. Pero si tú pides que se prohíba tal discurso, los partidarios de tal discurso o gente que está cerca, aunque no sea partidaria de este discurso, pero que está aproximada, van a pedir que se prohíba el discurso contrario. O que se prohíba otro, o que se prohíba tal. ¿Por qué? Porque si tienes la libertad de prohibir uno, deberías de tener la libertad de prohibir otro. O sea, si tú estás quitándole a alguien su derecho a cierto discurso, ¿por qué permites el otro discurso? Es un dilema social también por ahí. Pero bueno, yo digo que se deberían de eliminar esos discursos. Hacer que la gente ya no piense de ese modo, porque no tiene ningún sentido. O sea, hay cosas que dicen que no tienen pies ni cabeza. O sea, por amor a Dios, somos gente pensante, somos gente que ha evolucionado. No tienen pies ni cabeza muchas cosas que se dicen en internet y también muchas cosas que se dicen en la calle. No tienen sentido. O sea, déjense ustedes la moral y la ética. O sea, cualquier persona con 3 dedos de frente entendería que no tiene razón. O sea, pero ahí están, existen. Y esta gente piensa que son moralmente correctas o que tienen algún sentido, ¿no? Como les digo. Entonces, yo soy de la idea de que se debería de eliminar, de que no se deberían de permitir ese tipo de discursos, porque lo único que hacen es actuar en contra de la sociedad. Un discurso que te diga que tenemos que actuar de cierta manera contra una persona del género opuesto es un discurso que nada más está hecho para dividir. O sea, está hecho para eso. Y insisto, cualquier acción en contra de la sociedad es una acción en contra de ustedes mismos. Entonces, yo no entiendo por qué hay gente que hace eso, pero lo hay. Existe, ¿no? Volvemos al mismo. Aunque definamos lo que es y aunque definamos qué está bien y qué está mal, se necesita convencer a todas las partes de que eso está bien y de que eso está mal. Y hacer eso es muy complicado. Apostar a la siguiente generación sería meterlos a todos en un establo y educarlos a que sean de la mejor manera posible. Y de una vez se los adelanto, aunque se logre, aunque se le ocurriese a una masa mundial entera agarrar a un montón de bebés de toda la siguiente generación, meterlos en un establo gigante del tamaño del mundo y a todos educarlos con los mismos valores, la misma ética, la misma moral sobre cómo actuar y elevar este estado moral, no va a funcionar. No va a funcionar. Porque, pues no va a funcionar. O sea, no es complicado darse cuenta de que no va a funcionar, de que algo va a salir mal en ese modelo. ¿Por qué? Porque alguien no va a estar de acuerdo. A alguien no le va a parecer. Es normal por nuestra naturaleza pensante cuestionarnos las cosas y a veces ir en contra de ello. Es natural en esta idea pensante. ¿Por qué creen que nos dividimos en varios grupos, no? O sea, ¿por qué creen que nos separamos en varios grupos sociales? Por distinciones, ¿no? Porque a veces no estás de acuerdo con algo. Aunque te lo enseñen, no estás de acuerdo con algo. Hay mucha gente que se le educa a ser religiosa y no es religiosa. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo. Y no están de acuerdo no porque se les haya enseñado a no estar de acuerdo, simplemente ellos, como persona individual, no están de acuerdo. El que seamos seres pensantes significa que sí, podemos aprender, sí, se nos puede educar, pero también significa que podemos ir en contra de nuestra educación. Eso es algo muy importante que después les hablaré, ir en contra de nuestra educación, porque a veces es necesario para ser buenas personas. Porque a veces se nos enseñan cosas que no están bien, pero ustedes pueden elegir ir en contra de lo que se les educa. Es elección suya, no de alguien más. No pueden excusarse con que es que a mí me educaron para tal, porque ustedes pueden elegir ir en contra de esa educación. Entonces, como les digo, hay gente que va a ir en contra de, aunque se le eduque, aunque se le enseñe, hay gente que va a ir en contra de esa educación. Entonces no va a funcionar del todo, porque puede ser una sola persona entre miles de millones. Van a decir, bueno, nada más es una. Pues una puede contaminar al resto. Con una sola persona que esté en contra y disparsa el discurso de que está en contra, pues ya significa que más personas van a empezar a estar en contra, porque se les va a hacer lógico razonarlo. Entonces, les digo, no es un modelo realista, por eso es un modelo utópico, porque es un modelo perfecto. Un modelo donde sí lo entendemos en una gran escala. No significa que por ende no sea tangible, bueno, no sea aplicable, pero es una situación muy idónea y a la que estamos años de llegar. O sea, todavía estamos a mucho tiempo para llegar a eso. O sea, necesitaríamos evolucionar muchísimo más para dejar muchos conceptos atrás en la historia para poder llegar a una situación así. O sea, simplemente no es realista, por decirlo de algún modo. Y a la vez sí, o sea, es complicado. Entonces, ¿qué sacamos de esto? ¿Qué podemos sacar de todo esto de la moral y de la ética? Pues muy simple. Tienen que
estudiar la ética si les interesa tener una buena moral, ¿no? O sea, tienen que estudiar la ética. Tienen que aprender a discernir ustedes mismos entre lo que es bueno y lo que es malo. Y entenderlo, ¿no? O sea, entender por qué es bueno y por qué es malo. Y si su concepto flaquea en una sola idea, digamos, para ustedes es malo, no lo sé, la violencia. Si su concepto de por qué es malo le falta una sola justificación, ya es algo en lo que tienen que trabajar. O sea, piensen ustedes, dense un momento, piensen qué para ustedes es bueno y qué para ustedes es malo. Y quiero que reflexionen sobre por qué es malo y por qué es bueno. Si su concepto de bueno y malo flaquea en una sola cosa, si por una sola razón no lo pueden explicar, si les hacen una pregunta de no lo sé, ¿y por qué sería malo hacer esto? Y ustedes no lo saben responder o no tendrían una explicación como tal, entonces ya es algo en lo que tienen que trabajar. Porque entonces su moral y su ética está flaqueando. Por otro lado, tienen que ver lo que es la moral social, lo socialmente aceptado, y discernir entre lo que sí y lo que no de lo socialmente aceptado. Porque que exista una moral social no significa que por ende sea correcto. Vuelvo a lo mismo. Moralmente, hablando de sociedad, lo socialmente aceptado nos dice que no está mal tener una gran cantidad de dinero. Yo opino que sí está mal, porque no tiene ningún motivo tener tanto dinero acumulado. No te sirve de absolutamente nada. Y hay gente que puede justificarse con que es que la mayoría de esas personas hacen un pro por la sociedad. No es cierto. No es cierto. Hay mil y un pruebas que se pueden hacer de que no es cierto. Pero ese no es el tema de ahorita. Ese ya es hate mío hacia el modelo. Pero vuelvo al mismo. Su moral y su ética tienen que definirla bien. Bien. Porque si su moral y su ética flaquea, va a llegar alguien. Se los aseguro que va a llegar algún güey sin nada que hacer y les va a preguntar, ¿por qué esto está mal? ¿Por qué esto está bien? Sobre todo si ustedes son alguien, por ejemplo, yo que estudio filosofía y sociología. Bueno, que estudio sociología, pero pues vemos cosas de filosofía. Si llega alguien y me pregunta sobre algún concepto, yo tengo que saber responderle, porque si no sé responderle, entonces significa que mis estudios o están incompletos, o están parcialmente, o no entiendo realmente de lo que estoy hablando. Tengo que tenerlo bien definido. Si ustedes son alguien, por ejemplo, un vocero, si ustedes son alguien que habla mucho con gente, si ustedes son alguien que convive mucho con gente, si son maestros, tienen que tener bien definidos esos conceptos. Porque si son maestros, ustedes están encargados de educación. Y si están encargados de educación, están encargados de influenciar a otros con sus ideas. Si sus conceptos no son correctos o no están bien definidos, van a pasar a raspar a un buen sector social. Porque con una sola persona que entienda mal un concepto, se la transmite a otra, luego se la cuenta a otra y esa otra adquiere cosas de esa idea y se hace una cadenita de mala ética y mala moral establecida. Vamos. Entonces, es una mega chinga la ética y la moral, porque no solamente la aprendemos en la vida. Tenemos que ver la ética social ya existente y analizarla y distinguir de lo que podemos adquirir de ella y de lo que deberíamos de ir en contra. Porque si no vamos en contra de las cosas que están mal socialmente aceptadas, entonces le estamos fallando a nuestra ética y a nuestra moral y a lo que vendría siendo lo bueno, ¿no? Entonces les digo, o sea, es complicado. Es complicado. La ética les va a decir lo que es bueno. Y su moral les debería decir que deberían de ir contra lo malo. O de dirigirse hacia lo bueno, ¿no? Si no quieren decir ir contra porque son agresivos, bueno, no deberían de ir contra lo malo. Deberían de dirigir las cosas a lo bueno. Entonces, si hay cosas malas en la moral social, deberían dirigirlas a lo bueno. Es medio confuso, es medio trabado, pero es como funciona. Entonces, bueno, eso es ética y moral por mi parte. Si hay algún otro concepto que les interese, se los puedo traer. Si hay algún autor que les interese, se los puedo traer. Bueno, seguirme en TikTok. Me llamo exactamente igual. @F mayúscula AD0. Así me llamo en TikTok. Es Feido, pero en lugar de un 0. No tiene mucha ciencia. Bueno, eso es todo por mi parte. La verdad es que me apresuré. No me quedó tan largo el video. Si hay más cosas de moral y ética que hayan faltado por decir porque se me fue el avión y no las dije, también tengo la versión de TikTok. Es un poco más corta, pero es un poquito resumida y bien hecha. Entonces, la pueden ver si les interesa algo más rápido. Y bueno, espero que este video les sirva. Espero que guíen su moral y su ética hacia lo correcto, que hagan lo correcto. Se los digo mucho en TikTok y se los digo mucho en estos videos, pero hagan las cosas bien, hagan las cosas de buena manera.
No se molesten en ser malas personas, porque no les va a traer ningún beneficio. Ser malas personas solamente es actuar en contra de su sociedad y en contra de ustedes mismos. No sean xenófobos, no sean machistas, no sean misándricas, no sean racistas, no sean clasistas. No esparzan discursos de odio. No tiene sentido, no tiene caso. O sea, incluso yo estoy en contra del sistema, no me gusta cómo funcionan muchas cosas de este sistema. No, cuando digo sistema no hablo solo del modelo capitalista, hablo también del funcionamiento, por ejemplo, legal. Muchas cosas que no me parecen porque creo que son muy deficientes o que están mal hechas, mal aplicadas, pero no tiene caso esparcir un discurso de odio. Está bien que estén en contra de algo o en contra de una opinión, pero no esparzan un discurso de odio, no se rebajen eso. Como les digo, no vayan en contra porque decir en contra suena que van a pelear contra esa idea. Dirijan a lo bueno. No peleen, dirijan. Eso es lo mejor que pueden hacer. O sea, es lo mejor. Porque lo primero que nos enseñan a nosotros en sociología es que no tiene ningún caso tratar de enseñarle a alguien que no quiere aprender. Entonces, si ven que alguien ya tiene su idea y de ahí no lo pueden sacar, no se molesten. No se molesten en pelear contra su idea. Dirijan. Es muy diferente pelear a dirigir y yo les recomiendo eso. Si alguna vez ustedes tienen la infortunia de conocer a una persona que sea así, una persona que tenga ideas negativas pero que no va a cambiar de ideas, no se molesten en pelear contra sus ideas, no se molesten en pelear contra esa persona. Ustedes simplemente enfóquense en ustedes. Porque hay mucha gente que no va a cambiar de mentalidad, hay mucha gente que no le interesa aprender. No se molesten en enseñarles o en decirles que están mal, porque no van a aprender, no van a entender. No tienen esa predisposición. Ustedes dirijan lo que sí pueden dirigir hacia lo bueno. Y ya, es lo único que se puede hacer para ir mejorando poco a poco como sociedad. De ahí fuera no se puede hacer nada, cruzar los deditos, hacer changuitos. Entonces, bueno, eso es todo por mi parte. Espero les guste, espero les haya servido este video un poquito largo. Un beso, un abrazo. Los veo, síganme en TikTok. Chao.